Bueno, muchísimas gracias por la invitación Perfecto. y es un honor hablar para una escuela. Mi mamá es maestra y el tema de la educación y el cambio climático siempre ha sido muy cercano a mi corazón. Entonces, hablar a todos los que están involucrados, tanto estudiantes como maestros, como padres de familia, sobre la relación y las soluciones que hay al unir la educación con el conocimiento del cambio climático, la ciencia del cambio climático, para mí es exactamente la solución. Es cómo formamos los guardianes planetarios que necesitamos para que de verdad vivamos en un planeta y en un mundo sostenible. Hay una cita del escritor Mark Twain que me gusta mucho porque dice que hay dos días importantes en la vida de cada persona. El día que uno nace y el día en que uno descubre para qué. Esto para mí simboliza que el día que uno nace, uno empieza a sembrar un legado y ese legado uno se da cuenta exactamente cómo lo quiere enfocar en el momento que uno descubre un propósito. Sin embargo, en mi historia, yo puedo recordar 3 días especiales, 3 anécdotas que les voy a contar. El primero fue el 28 de enero de 1986. Muchos de ustedes probablemente todavía ni siquiera habían nacido. Pero yo era una niña pequeña en Costa Rica y estaba fascinada, como mencionaba Ángeles, con los ambientes extremos. Esos ambientes y esos lugares donde existen condiciones y circunstancias que no son compatibles con la vida, pero que gracias a la tecnología y al ingenio hemos podido empezar a explorar y empezar a entender. El espacio es uno de esos. Y ese día, 7 astronautas, incluyendo la primera maestra, iban a volar al espacio para iniciar una misión en la cual iban a contarle al mundo y a los niños de las escuelas del mundo sobre cómo es el espacio y su relación con nuestro planeta. Ok, bueno, como les decía, el primer día que yo recuerdo sentir eso fue el día del el despegue del transbordador Challenger. Y tan solo 73 segundos después, lamentablemente perdimos el transbordador en un accidente que fallecieron todos los tripulantes. Este momento yo entendí que estas personas que exploraban y que hacían descubrimientos, además tenían un valor que representa la valentía, que ellos creían en algo más grande que ellos mismos y que eran parte de un equipo que tenía una misión y que esa misión requería coraje y enfrentar cosas que nos asustan y que nos ponen en riesgo. En ese momento yo entonces supe que quería ser parte de ese tipo de personas que asumen cosas difíciles y que van a lugares donde otras personas tal vez no van. Esto me llevó a estudiar ingeniería y a trabajar eventualmente en el Centro Espacial Johnson de la NASA para un astronauta que justamente ese año, mientras yo trabajaba, viajó a la estación espacial y él era costarricense al igual que yo. Mientras hacía sus prácticas para las caminatas espaciales, él hacía todos estos simulacros en una gran piscina en el Centro Espacial Johnson y todos los días llevaba yo mi almuerzo para este balcón y ver desde ahí las prácticas de los astronautas. Un día conocí a esta mujer que también es astronauta, llamada Megan McArthur, y ella es oceanógrafa y me habló sobre todas las particularidades de hacer misiones al espacio y cómo se conectan con las misiones en el océano. Y cómo haber practicado el estar encerrada en un barco, el hacer ciencia con instrumentos muy caros y grandes, y cómo trabajar en equipo en espacios confinados fue la mejor preparación para después ser astronauta. Así que en ese momento yo entendí la conectividad, de cómo cuando estudiamos el planeta podemos entender una de sus partes y al mismo tiempo estar conectados con muchísimas de las otras, por ejemplo, entre el océano y el espacio. Por eso perseguí los sueños que Megan me había hablado, siendo también oceanógrafa y estudiando oceanografía para hacer experimentos en el Ártico y en México, como les decía, trabajando en estos grandes equipos y grandes barcos para entender mejor el océano. Y estando en el océano un día en el año 2015, entendí que también la ciencia que nosotros hacemos existe dentro de un contexto mundial, un contexto político, un contexto de liderazgos, un contexto en el cual la ciencia tiene que influir en la toma de decisiones. Así que de pronto, después de haber sido científica durante muchos años, brinqué el pasillo para involucrarme en la toma de decisiones y, por ejemplo, los procesos de las conferencias mundiales de las COP, donde se toman las grandes decisiones como el Acuerdo de París.
Y desde entonces encontré propósito. Así que estos tres valores de conectividad, valentía y propósito han sido los que han guiado mis diferentes decisiones profesionales y también decisiones personales sobre dónde vivir o cómo llevar mi vida de acuerdo a los valores que considero importantes. Cuando hablamos de la crisis de cambio climático, podemos pensar y podríamos hablar sobre la crisis de conocimiento, sobre cuánto hace falta hablar más de la ciencia, conocer más de la ciencia y generar más ciencia. Podría contarles sobre cómo se ve el cambio climático a nivel global. Por ejemplo, estas son las líneas de calor desde 1850 hasta el año 2019 y vamos viendo cómo esos colores azules se van poniendo más rojos, simbolizando el calor la elevación de la temperatura global. Podríamos hacer zoom y hablar sobre el caso específico de México, cómo estas líneas de calor se ven para el país y para la tierra de ustedes, o cómo se ve para cualquiera de nuestros países, algo más específico. Podría contarles sobre las regiones polares y por qué son importantes. Ellas reflejan el calor incidente del sol porque son blancas, de la misma forma que nosotros cuando usamos ropas claras y estamos en la playa, sentimos menos calor que si usáramos ropas negras u oscuras. Puedo contarles que las regiones polares se están calentando 2 a 3 veces más rápido que el resto del mundo, porque al derretirse esta superficie blanca y convertirse en una superficie oscura, más bien absorbe más calor. Por lo tanto, se acelera o se duplica la aceleración del cambio climático. Podría contarles también sobre cómo este calor está siendo absorbido por el océano. Un 93% del calor de la atmósfera es absorbido por los 500 primeros metros del océano y podemos ver estas líneas de calor en la profundidad, cómo se distribuye ese calor en la profundidad de los océanos alrededor de todo el mundo. ¿Y qué significa esto para la elevación del nivel del mar? Podemos hablar sobre los múltiples reportes y las proyecciones de cómo para final del siglo podríamos vivir en un mundo en el que casi va a haber 1 metro más de elevación de las costas. ¿Y cuántas personas? Más o menos unos 64 millones de personas se van a ver desplazados por esa elevación en las áreas costeras. Podríamos hablar también sobre cómo al absorber dióxido de carbono, el océano se vuelve más ácido o el pH se ve más afectado y eso hace que las conchas de los organismos que son de carbonato de calcio se carcomen como cuando uno pone un diente dentro de un vaso de Coca-Cola. Y esto afectaría, por supuesto, toda la cadena alimenticia del océano, toda la cadena trófica, ballenas. Política, decisiones, cómo se están tomando decisiones y cuáles son los valores que guían esas decisiones. También podemos hablar si esto es una crisis de liderazgo, si el tipo de persona que está tomando decisiones arriba en nuestros países, en nuestras municipalidades, en nuestros cantones, si son todos parecidos, como en esta foto reciente de los líderes mundiales reunidos en la COP, si todos se ven iguales, si todos piensan igual, o si de verdad estamos trayendo liderazgos diversos, liderazgos creativos que aportan soluciones y puntos de vista diferentes. Podemos pensar que esto es una crisis de justicia, en el cual el problema fue causado por algunos que no son los que están sufriendo las consecuencias mayores y que son generalmente los que tienen más capacidad de enfrentar y de adaptarse a los cambios, mientras que los que tienen menos recursos para adaptarse fueron lamentablemente los que menos tienen la culpa de haber creado el problema. En total, esto es lo que se llama una crisis sistémica, en que el océano está conectado con el clima, está conectado con la biodiversidad. Pensamos que esto es una crisis que afecta al planeta, que afecta a las ballenas, que afecta a los osos polares, pero esto al fin y al cabo es una crisis que nos afecta a cada uno de nosotros. Afecta a las cosas que son importantes, las personas que son importantes para nosotros y nuestra habilidad de llevar a futuro una vida plena y una vida satisfactoria. Entonces yo creo que como este problema es sistémico, tenemos que ver en el fondo, en su raíz, qué fue lo que lo causó. Y esto inicia por empezar a conocernos mejor y cuáles son los valores que nos guía a cada uno de nosotros a nivel individual. Este ejercicio de evaluar nuestros valores, así como yo los descubrí en 3 días diferentes en mi vida,
creo que es algo que podemos hacer de una forma práctica y en un ejercicio que será lo que realizaremos después de la charla en forma de grupos o a nivel individual. Esto es lo que se llama un esquema de Ikigai. Es un concepto japonés que significa nuestra razón de ser. Esto lo que significa es que para encontrar, como decía Mark Twain, ese día en que descubrimos por qué nacimos, lo que necesitamos es contestar 4 sencillas preguntas. ¿Qué es lo que me gusta? A mí me gustaba explorar, me gustaba crear, me gustaba estar en contacto con la naturaleza. Aquello en lo que somos buenos. ¿Para qué somos buenos? A mí me gustan los idiomas, me gusta la matemática, me gusta viajar y soy buena también para conectar con personas. Aquello por lo que me pueden pagar, a dónde existen trabajos o cómo podemos crear esos trabajos del futuro que ni siquiera sabemos todavía que se hayan inventado, pero que van a ser necesarios y que vemos en el futuro un vacío que nadie más está tomando. ¿Y qué es lo que el mundo necesita? El mundo necesita ahorita liderazgos empáticos de personas con valores que piensan en el bien común y no solo en el cambio climático, la crisis de la pandemia, la crisis de biodiversidad y muchísimas otras crisis tienen también esa misma capacidad de pensar en otras personas, no solo en ellas mismas. En el año 2019, como mencionaba Ángeles, fui parte de una expedición de mujeres a la Antártida con 100 mujeres de 30 países de todo el mundo. Nosotros zarpamos de Ushuaia, en Argentina, la pura punta sur de Argentina, y cruzamos durante 2 días el estrecho de Magallanes para llegar a la península antártica. Esto fue en el día de Año Nuevo, el 31 de diciembre del año 2018, y yo recuerdo estar esas 48 horas muy indispuesta, con muchísimas náuseas, sufriendo esta gran tormenta de un mar bastante bravo que nos tocó. Y en ese momento yo estaba acostada, casi no nos podíamos levantar porque era muy peligroso. Estaba tomando muchas pastillas para las náuseas y pensé que todos mis amigos que yo conocía, probablemente en Costa Rica, estaban en alguna playa disfrutando con alguna bebida y alguna comida y celebrando el Año Nuevo. Y lo siguiente que pensé fue que yo no cambiaría estar a donde estaba, a pesar de estar incómoda, a pesar de estar en algún riesgo, de algún peligro, que estaba indispuesta, estaba sintiéndome mal y que aún así yo estaba justamente donde yo correspondía. Y creo que esa es la sensación de encontrar este Ikigai, esta razón de ser, que es que cuando uno de verdad encuentra, como decimos en Costa Rica, el charco donde uno pertenece, uno no cambiaría estar con nadie más. Y es porque estar en ese lugar es lo que te permite explorarte a vos mismo, entenderte mejor y también aportar desde un lugar de creer verdaderamente, como esos astronautas del Challenger, que creían en una misión más grande que ellos y que aunque algo pasara, por lo menos estaban aportando para generar bien común. Así que yo los motivo a que ojalá encuentren su Ikigai y que algún día les toque alguna tormenta y que se sientan tan satisfechos de llegar ahí y que cuando cada uno de nosotros encuentre ese punto medio de estar en el lugar de propósito, vamos a poder de verdad crear liderazgos y colaboraciones que estén llenos de diversidad y llenos de inclusividad para de verdad empezar a abordar estos problemas tan complejos. Muchísimas gracias.